pecado y la concupiscencia, vamos a buscar culpables. Un corazón que desea agradar a Dios y que está humillado delante de la presencia de Dios, jamás va a buscar un culpable. Va a decir: Señor, he pecado contra el cielo. David dijo eso: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, pero no apartes de mí tu espíritu. Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. No hay tiempo cuando hay un corazón que quiera agradar al Señor para buscar un culpable. No hay tiempo. Usted no sea un cristiano, una cristiana que siempre busque un culpable. Y al primero que culpamos es al diablo. El diablo, Señor, el diablo. Y a veces el diablo ni cuenta con usted porque usted no ora, porque usted no ayuna, porque no vive en santidad. Y en la realidad, el diablo no va a estar perdiendo el tiempo con medios cristianos. El diablo va a estar al pendiente de los que verdaderamente están, pero bien encendidos, porque ellos detonan en el infierno, o en el campo de batalla, detonan una lucha contra él. Eso para él es: tengo que ponerme las pilas porque estos no puedo con ellos. Un cristiano que no ora, un cristiano que no ayuna, un cristiano que no busca el rostro de Dios, un cristiano que no busca la santidad, y que hoy en día muy pocos pastores quieren hablar de santidad. ¿Por qué? Porque luego se va la hermanita, porque la hermanita dice: no, yo no voy a esa iglesia, porque en esa iglesia el pastor habla pura santidad y que quiere que le hable. Amén. Prosperidad. La prosperidad viene cuando usted obedece al Señor. Yo no necesito predicar eso. Cuando usted busca al Señor, la prosperidad tocará la puerta de su casa y lo bendecirá, dice su palabra, y dice: y sobreabundará. Cuando usted obedece los mandamientos y los estatutos de Dios y se deja de cosas, de estar poniendo excusas, que porque aquí, que porque allá, que porque esto, que porque el otro, el Señor va a bendecir tu vida. Lo que necesitamos hoy en día son cristianos que dejen los placeres deshonestos de su vida. Jamás sea un cristiano que deje de congregarse porque tuvo que hacer, es que tuvo que lavar, y que hizo toda la semana, pues hubiera lavado ayer. Usted tiene que aprender como cristiano, usted tiene que aprender como cristiano que el martes es de Dios. Amén. Que el jueves es de Dios, que el domingo es de Dios. Amén. Tenemos que aprender eso. Amén. Gloria al Señor Jesús. Santiago capítulo 1, 14, 15 nos dice: nos da, dice, la progresión natural de deseo de la concupiscencia, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. El enemigo, hermano, no lo va a tentar. Es su deseo, es su anhelo. Por eso debemos de transformar. Dígale que está a su lado: transforma tus deseos. Transforma tus deseos. Transforma tus deseos. ¿Qué desea tu vida en esta noche? ¿Qué anhela tu alma en esta noche? ¿Qué desea tu corazón en esta noche? Ay, es que yo ya quiero que se termine el culto y que se calle el pastor porque quiero ver la novela. No, hermano, su corazón debe de anhelar: hoy no me voy a ir de este lugar hasta que no sienta su presencia. Hoy yo no me voy a ir igual porque yo quiero sentirme restaurado. Yo me quiero sentir levantado. Yo quiero levantar en mi vida la bandera del nombre del Señor Jesús y declarar que soy más que vencedor. Porque aunque ha venido la tentación, porque ha venido la prueba, el Señor Jesús me ha hecho más que vencedor y me ha hecho victorioso en su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? El deseo o la concupiscencia del pecado comienzan con el deseo perverso. El pecado, al ser tentado por el mal, hermano, amén, atrae condenación. De hecho, la palabra nos enseña en Mateo 4:1 que el mismo Señor Jesús fue tentado. Amén. Usted puede ver Mateo capítulo 4, versículo 1, y puede ver que aún el Señor Jesús, en su condición humana, aleluya, el Señor fue tentado. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El pecado comienza con el deseo, aleluya, perverso, el cual nos arrastra de donde nuestros corazones necesitan estar. Cuando un deseo perverso, hermanos, se presenta en nosotros, tenemos una elección, aleluya. Podemos rechazarlo como lo hizo el Señor Jesús y centrarnos nuevamente en el camino, hermanos, que el Señor ha puesto por delante, hermano, o podemos entretenerlo o simplemente lo podemos tomar. No, el Señor, hermano, dice en su palabra que Dios no tienta a nadie. Aunque el enemigo venga a tu vida, dice el Señor en su palabra, resistir al diablo y de vosotros huirá. Santiago capítulo 4 versículo 7, hermano, nos dice que debemos de someternos. Dice: someteos pues a Dios. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que no soportan la tentación y le echan la culpa al diablo, le echan la culpa al hermano, le echan la culpa a todo el mundo? Porque no se está sometiendo a Dios, porque no está orando, porque no está ayunando. Hoy tenemos una generación de cristianos anti-oración, anti-ayuno, anti-santidad, ante todo. Amén. Como dijo un pasaje ahí, un meme dice ahí, un levita la oración, levita el ayuno, levita todo. Ah, pero buenos para pedir. Si algo tiene el cristiano hoy en día es que todo quiere. Amén. Todo quiere el cristiano. Parece que el Señor es el pozo de los deseos. Parece que el Señor es como si fuera el genio de la lámpara. Discúlpenme una cosa. Si usted no se somete a Dios, si usted no obedece a Dios, usted no impida nada. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo se lo va a ganar? Cuando el cristiano verdaderamente se somete al Señor, usted no necesita pedir a Manuel. Porque dice que Él conoce nuestras necesidades. Él sabe. ¿Alguien le ha pasado que de repente dice: ay, tengo tantas ganas de una carne asada? Y de repente alguien le invita a comer una carne asada. Porque el Señor conoce su corazón. El someterte a Dios no significa, hermano, que tú no vas a fallar. Muchas veces vamos a fallar. Pero el problema no es que falle, el problema no es de que caiga, el problema es que se quede tirado ahí en el suelo. Y que se quede llorando: es que ya no puedo. Hay cristianos que dicen: es que ya no puedo, es que no puedo. No, levántese en el nombre de Jesús. Así como se cayó, levántese. Amén, levántese. Así como se cayó, ponle la gloria al Señor. Pues me caí, Señor, pues ¿qué hago? Pues levántate. Amén. La prueba va a venir, la lucha va a venir, pero dice: sométete a Dios. Amén. Y resiste al diablo y de vosotros dirá. ¿Cómo puedo someter al diablo? Con ayuno, con oración, viviendo en santidad, leyendo la escritura. Porque de repente hay cristianos que: pastor, ¿dónde está la cita bíblica? Pues búsquela. Amén. Busque la escritura. Porque es muy importante que el cristiano sepa la palabra del Señor. Porque es ahí donde usted se va a defender contra el diablo, no contra mí. ¿Saben una de las cosas por las que el cristiano no lucha? ¿Saben por la cual el cristiano hoy en día no tiene los beneficios de lo que son las bendiciones de Dios? Es porque no conoce las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque no lee la palabra. He visto cristianos que me han dicho: ¿a poco esa escritura está en la Biblia? Yo digo: pues ¿qué Biblia has leído? Amén. Nuestra falta de conocimiento, hermano, no es porque no tengamos Biblia. Nuestra falta de conocimiento es porque somos irresponsables como cristianos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no queremos ser responsables. Queremos la bendición de Dios. Queremos ser bendecidos por Dios. Señor, dame. Señor, bendíceme. Señor, dame aquí. Bendice a mi hijo, bendice a mi hija. Dame un carro, dame una casa. Se me toca una hamburguesa. Pero no quiero orar, no quiero ayunar. Y es lo que necesitamos. La razón por la que somos arrastrados por la tentación
por la que somos seducidos, hermano, es porque caemos en la seducción. Cuando el cristiano es tentado y cae en la tentación, es porque lo seduce. Había algo que hizo el enemigo, hermano, con Eva. La sedujo y le dijo, con que Dios no quiere que tú seas como Él. ¿Y por qué cree que cayó? Porque ya había mirado, porque sus ojos ya habían mirado el fruto y lo deseaba. Eva deseaba el fruto. Amén. Cuando el Señor les había dicho, no lo miren, no hagan nada. Y así el cristiano le dice el Señor, no lo mires usted. Por los ojos entra el pecado, dice la Escritura. La tentación viene porque somos seducidos, porque no venimos al altar. Hay cristianos que se creen superpoderosos, se creen Superman, y las hermanas se creen la superchica maravilla. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la hermana piensa que por no ayunar y no orar y no congregarse, ya la van a poder y la va a hacer todas. Discúlpeme una cosa, si usted no se congrega, si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no busca el rostro de Dios, usted va a ser, hermano, como una momia modificada. Nomás le va a hacer el diablo así y se va a deshacer por completo. Pero un cristiano que ora, que ayuna, que busca el rostro de Dios, aunque los demás miren que usted es que falla, es que esto, pero si usted mantiene el ayuno y la oración, usted va a fortalecer su vida, hermano, y va a vencer al diablo, lo va a someter a Dios, su vida, va a resistir al diablo y de vosotros huirá. Amén. Cuando encontramos la tentación, debemos de rechazarla inmediatamente, como José hizo cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Génesis 39. José no se puso a discutir, José no se puso a platicar, José no se puso, hermanos, amados hermanos, José no se puso a poder, ¿y cómo es? ¿Y una mejor oferta? No. José inmediatamente agarró y patitas para que las quiero. Y el cristiano mira la prueba, mira las circunstancias, mira la situación y se queda mirando. Está como el vecino chismoso. Amén. El vecino chismoso, que todos tenemos uno. Si sale, ahorita estamos en una pandemia, pero si sucede un choque, oiga, así toda la gente. ¡Pum! Amén. Así es. El cristiano no se debe de poner a preguntarle al diablo, ¿y cómo? ¿Y no hay una mejor oferta? No, José, hermano, renunció inmediatamente a la tentación. José dijo no a la esposa de Potifar. ¿Por qué? Él no dudó, porque la duda le abre la puerta a la tentación. Usted como cristiano no debe dudar en dónde está cimentado, en dónde está la roca. A lo mejor, si usted confía en usted va a caer, pero si usted confía en el Dios poderoso que servimos, Señor, fortalece mi vida, fortalece mi espíritu. Hermano, el Señor dice en su palabra en Romanos capítulo 13, 14, que Él va a proveer, hermano. Vamos a abrirlo, Romanos 13, 14. Romanos 13. Dice que nosotros no debemos proveer para los deseos de nuestra carne. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesús y no proveas para los deseos de la carne. Jamás debemos de ser el instrumento para saciar los deseos, hermano, en nuestra vida. José inmediatamente renunció. José no se quedó ahí esperando a ver qué pasaba. Él, hermano, reconoció al instante la tentación y huyó. El Señor en su palabra nos dice en 2 de Timoteo 2:22, huye también de los deseos juveniles
el huir significa despegarse inmediatamente, decir no, poner un alto, decir no. ¿Por qué? Porque eso afecta mi vida espiritual. José no se quedó, hermano, considerando las opciones, sino que él reconoció la tentación en la que se encontraba y en el instante, hermano, él renunció y corrió. Hermano, no debemos dudar, no debemos de proveer a nuestra carne los deseos. Hermano, no debemos de darle la oportunidad de elegir el mal. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, el diablo nos abruma con su poder. El diablo engaña al cristiano, engaña a la cristiana, como lo hizo con Sansón. Amén. Sansón era un hombre fuerte físicamente, pero los deseos de su carne, los deseos de su vida, fueron los que trajeron la destrucción. El deseo de estar con su mujer le derribó todo. Amén. Como cristianos, hermanos, debemos de fortalecer nuestra vida. Otro de los ejemplos que podemos ver, hermano, es el que nos encontramos en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2, donde dice, hermano, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. David la miró y la deseó. Esta mujer se llamaba Betsabé. ¿Quién fue ahí? Fue en su concupiscencia donde empezó a traer el deseo, a seducirlo hasta la razón, hermano, de que él fue, la tomó, hermano, vino a ella y él durmió con ella, y entonces la concupiscencia después concibió el pecado, hermano. ¿Por qué? Porque dice que después de concebido da a luz el pecado. Tenemos que, hermano, como hijos de Dios, reconocer y saber la historia, que todo el mundo lo sabemos, hermano, donde Dios permite probar nuestra vida. Hay ciertas circunstancias en las que Dios prueba nuestra fidelidad, como lo hizo con Job, de tal manera, hermano, que podemos afirmar que el Señor, aunque Él permita la prueba en nuestra vida, Él nos va a fortalecer cuando nosotros nos fortalezcamos en las áreas que sabemos que debemos de estar haciendo. La pregunta: ¿cuántos están orando? ¿Cuántos están ayunando? ¿Cuántos están leyendo la Escritura? Si usted no lee la Escritura, si usted no ayuna, si usted no ora, nunca va a fortalecer su vida. El pueblo de Israel, hermano, renegó una y otra vez en el desierto, hasta el punto, hermano, de querer volver a Egipto. Hermano, el Señor, hermano, probó al pueblo de Israel. El Señor, hermano, los probó de tal manera para ver su fidelidad. Hermano, el Señor los iba a bendecir, el Señor iba a derramar bendición sobre ellos, mas sin embargo los deseos de su corazón los mantuvo, hermano, dando 40 años, hermano, en el desierto. ¿Qué deseaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel deseaba, hermano, lo propio. Nunca desearon en la Escritura poder decir, bueno, vamos a hacerle un altar a Jehová, vamos a alabarle, vamos a glorificarle. Siempre ellos fueron reflejando realmente el deseo de su corazón. Yo no sé por qué clamaron tanto. Si yo no estuviera de frente, les decía, ¿y entonces para qué clamaron tanto? ¿Para qué pidieron tanto un libertador? Ojo, ¿cuántas veces usted pidió, Señor, sálvame, Señor, libértame, Señor, ayúdame? Y estamos como el pueblo de Israel, queremos volver a Egipto. Decimos, ay, es que hay pruebas, ay, es que hay luchas, ay, ya no voy a buscar, ay, ya no voy a hacer. Antes estaba mejor en el mundo, de perdida ya no tenía problemas, obviamente, porque estaba perdido, sin fe y sin esperanza. Ahora tiene un enemigo que se llama Satanás y que va a buscar la manera de mandarlo, hermano, al infierno, de perderlo a usted con su familia y con sus hijos. Pero usted debe de levantarse en el nombre del Señor Jesús, vencer la tentación y vencer la prueba en el nombre de Jesús. Hermano, resistir al diablo y de vosotros huirá. Es lo que dice la Escritura. Hermanos, el Señor nos prueba de tal manera para ver nuestra fidelidad. Aleluya. La Escritura nos dice que Dios no solamente probó a Job, sino que también probó a Abraham.
el deseo de Abraham estaba, hermano, el agradar a Dios. Y él amaba a su hijo. Todo el mundo hemos conocido esa historia que se encuentra en Génesis capítulo 22. La puede leer en su casa. Esta situación sacó lo mejor de Abraham. Y fue que él mantuvo su fe por encima de las circunstancias. Abraham, hermano, pensó, deseó. Fíjense dónde estaba el anhelo y el corazón de Abraham. El agradar al Señor. Cuando Abraham, el Señor le pidió a su hijo, Abraham pensó y dijo, Dios va a proveer. De hecho, cuando dice en la historia que le dijo al criado, espéranos aquí, iremos y volveremos. ¿Qué tan importante es que el cristiano y la cristiana hable con fe? Creyendo. Dice, porque la fe es creer, y si crees, lo recibiréis. Entonces, Abraham, hermano, sabía que el Señor le iba a proveer. Por eso Abraham fue y obedeció a Dios. Abraham conocía al Dios que nosotros tenemos. Lamentablemente muchos cristianos, cuando el Señor permite la prueba, le preguntan al Señor, ¿por qué tanta prueba? Porque el Señor está permitiendo en tu vida para moldearte, para cambiarte, para llevarte a tus niveles espirituales, donde tú puedas estar preparado para recibir la bendición que viene a tu vida. Porque era como le decía anteriormente, y un día vamos a hablar de eso, ya lo prediqué hace mucho, odres nuevos. No puede usted tener el odre, usted tiene que cambiar sus odres cada cierto tiempo. Porque el vino que Dios da, es un vino nuevo. Y el vino nuevo rompe, cuando los odres son viejos, los rompe. Y entonces la bendición se pierde. ¿Por qué la bendición se pierde en su vida? Porque no sabe soportar la prueba, porque no sabe soportar la tentación, porque no sabe soportar el enemigo. ¿Por qué? Porque no ora, porque no ayuna, porque no busca el rostro de Dios, porque se conforma con solo venir el martes, venir el jueves, venir el domingo y cree que eso es suficiente. No es suficiente, usted tiene que mantener su altar encendido. Si nosotros viviéramos en el tiempo de antes, hermano, donde se prendía el fogón, se tenía que mantener encendido. Iban y echaban leña. Le echaban leña. Y a veces el fogón se mantiene encendido. Y ya nomás le echa otra barañita y vuelve a encender. El cristiano tiene que mantener encendido el altar. El cristiano debe de mantener encendido la palabra del Señor en su corazón. ¿Para qué? Para que en el momento de la prueba usted pueda soportar. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Es impresionante ver la fe de Abraham, es impresionante ver cómo el Señor lo probó, pero él mantuvo su fe. Otra de las cosas, hermano, más difíciles que podemos ver en la vida del cristiano, y es algo, hermano, que demanda el ser discípulo del Señor Jesús, en la cual no nos hace inmunes a las pruebas y a las tribulaciones en nuestra vida. Como cristianos, hermano, podemos preguntarnos, o la gente puede preguntar, ¿por qué un Dios bueno y amoroso permite tantas cosas en mi vida, hermano, tales como la muerte de un familiar, tales como enfermedades, hermano, daños a cualquier circunstancia, es enfermo mi tío, o circunstancias, hermano, que pasamos, situaciones financieras, preocupaciones, temor. Ciertamente, hermano, el Señor, si nos amara, quitaría todas estas cosas de nosotros. Y de hecho el Señor nos ama. Pero eso no significa que no nos deja de amar. Porque nos ama, el Señor permite en nuestra vida las circunstancias y las pruebas. Hermano, ¿para qué? Para que en medio de eso, hermano, nosotros podamos conocer al Dios que nosotros servimos. Hermano, la palabra de nuestro Dios nos dice en Romanos capítulo 8, 28, que todas las cosas nos ayudan para bien. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida no es para que usted reniegue, es para que usted glorifique el nombre del Señor Jesús. Es para que usted, hermano, pueda, hermano, soportar, hermano, en momentos más difíciles. Las pruebas y las tribulaciones que Dios permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos van a ayudar para nuestro bien. Para el creyente, todas las pruebas, hermano, y las tribulaciones tienen un propósito divino. Primera de Pedro capítulo 1, 6, 7 dice, por lo cual nosotros os elegís, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis
que ser afligido en diferentes pruebas, para que sea sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Dice, el cual aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra para cuando sea manifestado nuestro Señor Jesús. Todas las pruebas que nosotros pasamos, todas las circunstancias que nosotros pasamos, son para moldearnos y limpiarnos para el día que nuestro Dios venga por nosotros. Y no lleguemos con las vestiduras, hermanos, sucias, sino que las pruebas, hermano, las situaciones en nuestra vida permiten, como cuando usted mete la ropa blanca en la lavadora. ¿Qué hace la ropa, la lavadora, hermanos, con la ropa? La mueve. No le dice, ay, pues sí, despacito porque le va a doler. Si algo empieza en la lavadora es... Y yo no sé si le ha pasado a usted. Yo no sé si le ha pasado. Pero muchas de las veces, cuando usted mete una ropa viejita, saca los puros hilos. Eso es lo que le pasa al cristiano cuando no está orando y ayunando. Después salen los puros hilos del cristiano. ¿Por qué no está fortalecido? Porque no está fortalecida. Amén. No, usted no puede, usted no tiene una opción de dejar de orar y ayunar. El ayuno y la oración y la palabra deben de ser esenciales. Y a lo mejor siempre lo digo, amados hermanos, y siempre lo menciono. Y siempre les estoy diciendo una y otra vez. Es que es la palabra la que nos va a fortalecer. No coman un mes y verá cómo se pone de flaco. Amén. Sus defensas bajas. Amén. Si se enferma de una gripa le va a dar muy fuerte. ¿Por qué? Porque no está fortalecido en su fuerza. Amén. Es lo mismo que pasa en la vida del cristiano. Si el cristiano no está fortalecido, hermanos, el Señor, hermanos, no va a permitir en nuestra vida que tengamos victoria. El cristiano muchas de las veces dice, el Señor permitió, sí, ¿por qué? Porque te quiere probar, te quiere ver cómo estás tú, cómo está tu vida. Ciertamente el cristiano, hermano, nos confiamos. Como cristianos somos muy confiados y no fortalecemos nuestra vida de tal manera que mantenemos la vida. El cristiano es como cuando la persona en esta dieta ya bajó y después vuelve a comer. Ya no me miro que bajó 2-3 kilos y vuelve a entrarle la coca, vuelve a entrarle todo. Amén. Pero no es así. La fe del verdadero cristiano se debe reforzar mediante las pruebas. Son las pruebas que vamos experimentando las que nos van a ayudar a llegar al conocimiento, hermano, que nos va a ayudar a madurar. Las pruebas van a desarrollar en nosotros el carácter que nos permitirá gloriarnos, o sea, darle la gloria al Señor en la tribulación. En medio de la prueba, gloria a Dios porque estoy en prueba. En medio de la lucha, gloria a Dios porque yo sé que mayor es el que está conmigo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Sabiendo que las pruebas, dice, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Señor Jesús nos pone el ejemplo perfecto, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Estos versículos, hermanos, nos revelan el propósito divino de tanto de las pruebas y de las tribulaciones que nuestro Señor Jesús tuvo. El perseverar, hermano, el caminar en medio de la prueba, de la circunstancia, nos van a comprobar la fe, hermano, en la que estamos cimentados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo en lo cual que debemos de tener cuidado es nunca poner, hermano, por excusas las pruebas y las tribulaciones. Jamás cuando usted venga una prueba, es que vino una prueba y no puedo ir. Es que vino una circunstancia, no voy a ir. No, jamás permita que las pruebas
hermano, y las tribulaciones sean tomadas como excusas, porque son el resultado de nuestra propia maldad. Las tribulaciones, las pruebas, vienen muchas de las veces por nuestras malas decisiones, porque no oramos al Señor, porque nos creemos autosuficientes, porque dejamos al Señor fuera de nuestros planes. Usted nunca puede caminar sin los planes de Dios en su vida. Cualquier cosa, si usted vaya y ore a Dios, Señor, va a dar un paso, voy a orar a Dios. Si usted va a caminar, voy a orar a Dios. Si usted va a hacer algo, voy a orar a Dios. Que Dios me confirme, que Dios me ayude. No puede caminar usted sin la voluntad del Señor en su vida. ¿Por qué? Porque luego todas esas circunstancias, todas esas pruebas, todas esas tribulaciones van a ser el resultado de sus malas decisiones. Y es ahí donde muchas veces renegamos en contra del Señor. Pero ¿por qué el Señor? No es el Señor. Son nuestras malas decisiones. Dios, hermano, perdona nuestros pecados. Amén. Aleluya. Pero, hermano, nunca el Señor va a tentar nuestra vida. El Señor está dispuesto, hermano, a nosotros darnos el amor que nosotros necesitamos. Las pruebas, hermano, y tribulaciones siempre vendrán con un propósito y con una recompensa. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os veis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay que mantener la paciencia en nuestra vida, porque la paciencia va a ser la obra completa en nosotros para perfeccionarnos, para hacernos cabales